Yo digo que cuando el profeta llama a la iglesia a depender del Espíritu es porque el profeta entiende el modelo divino. El profeta del reino no crea dependencia. El profeta del reino hace que la iglesia, o llama a la iglesia a depender del Espíritu Santo. El profeta es alguien que confirma lo que ya el Señor ha hablado, ha venido hablando. Y el Señor me mostraba en un sueño, hermanos queridos, entraba yo a una iglesia, en el sueño yo me asombré porque esta no es una iglesia cristiana, y eran puras bancas, de esas bancas antiguas, grandes de madera. Y cuando estaba allí empecé a ver ídolos en las paredes. Y yo dije, wow, ¿en dónde me metí? Esto no es una iglesia cristiana. Y el Señor me dijo, mi pueblo está lleno de idolatría. Y empezó un gemir muy fuerte de mi interior, un gemido con mucho dolor, y sé que es el gemido del Espíritu Santo por esta generación. Y me desperté en ese sueño. Y es verdad, hermano, porque muchos, sin darnos cuenta, estamos siguiendo hombres. Otros estamos siguiendo propósitos ajenos. Pero el que tiene intimidad y direccionamiento de Dios siempre buscará a Dios y su poder y su guianza. Amén. El profeta, hermano, es alguien que contribuye a la visión de una manera muy especial, a la visión de la casa. El profeta es un mensaje viviente. Estoy hablando así, algo que ya usted escuchó el miércoles, como para seguir con el tema que el Señor me daba, pero como para refrescar la mente. El profeta, su posición, la posición de un profeta verdadero o maduro, no está en los dones. Dios usa a la iglesia, amén. Dios usa a los evangelistas, a los pastores, a los maestros, a los apóstoles, los usa con dones. Pero el profeta tiene una profundidad en el manejo de los dones, sobre todo en los dones de revelación, que son la palabra de ciencia, la palabra de conocimiento, la palabra de sabiduría, y en el don de profecía. Hacemos énfasis en algo, de que el profeta es un ministerio y el don de profecía es una herramienta, uno de los dones del Espíritu para que la iglesia dé a conocer los misterios de Dios, los misterios del reino. No todo el que profetiza es profeta, es bueno entenderlo. Yo he tenido una carga, yo le hacía a mi esposa una pregunta hoy, si es que cuando uno recibe revelaciones es como si le colocaran una armadura. Y a mí hoy el Señor me ha dado muchas cosas para decirle a la iglesia, para esta noche. Y he sentido un peso y como que las piernas no me dan. Yo decía, ¿será que la revelación es como una armadura en el espíritu? Y eso es un pensamiento que tengo, ¿no? No es algo que estoy confirmando, pero es algo que pienso. Por así decir algo, por así hablar sobre la revelación. Entonces quiero decirles que hoy el Señor nos va a hablar de una manera muy poderosa. Y usted es un vencedor por estar en esta casa. Y hablando de lo profético, que es lo que se me ha sido encargado en esta obra, para continuar el trabajo de los dones, del ministerio, de lo que el ministro de la casa ha estado hablándonos, cosas maravillosas. Yo he llegado a un pensamiento, a una conclusión, o a un pensamiento mejor, por así decirlo. Y es que si nosotros somos entrenados aquí, como lo hemos estado recibiendo todos los miércoles, y leyendo la cartilla que se nos ha sido dada, donde habla de los dones, donde habla de los ministerios, donde habla de lo sobrenatural de Dios, pero terminamos teniendo un conocimiento más. Mi pregunta es, ¿cuál fue el fin? Yo sé que el fin, o la carga, por así decirlo, que el Señor colocó en el pastor, es que aquí se desarrollen y se levanten los ministerios. ¿Qué creen ustedes? Y que se despierten los dones que ya están. Porque una de las cosas que les enseñaba es que los ministerios ya fueron dados en la eternidad. Y lo vemos en el llamamiento de Jeremías. Antes que te conociese, te santifiqué. Antes que nacieses, te llamé por profeta. Amén. Y todos los ministerios ya en la eternidad fueron confirmados. Sino que en el tiempo de nosotros, como humanos, el Señor viene y manifiesta lo que ya fuimos. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén.
Y eso es importante entenderlo. Ningún profeta te entrega a ti, ningún ministerio te puede dar ministerio a ti. Que lo confirme es una cosa. Y el profeta, por manejar los dones de revelación, y el profeta por manejar el don profético de una manera más amplia que cualquier otro ministerio, entonces el profeta puede dar a conocer por el Espíritu un ministerio. No lo entrega, sino lo revela. Amén. Y yo he sentido y sé que está en el corazón de Dios, de que todo esto que el Señor nos está entregando es para Él manifestarse y para Él operar a través del ministerio de los dones y traer una identidad, traer un diseño claro para nosotros y para que sepamos qué es lo que el Señor quiere, cuál es el llamado que tenemos, los que no sabemos, ¿cierto? ¿Qué llamado tenemos? ¿Qué dones hay en nosotros? No todo se lo va a decir el Señor a través del profeta, pero Dios puede hacerlo. Algunas veces el mismo Espíritu va a provocar esa necesidad de conocer lo que ya tuvimos desde la eternidad en Dios. Yo quiero que usted cierre sus ojos un momento y le pida al Espíritu Santo que estos minutos que de aquí en adelante vamos a tener sean realmente edificantes y se cumpla el propósito. Que usted pueda ser uno de los que el Señor diga, valió la pena traer este mensaje, porque hay uno de mis hijos que está poniendo por obra la palabra. Señor, esto pido, y aún como profeta esto declaro, que en esta casa no solo llega el conocimiento, Señor, sino que empieza una obra de operación sobrenatural del Espíritu y que se despierta el llamado y los dones que están en nosotros, y que va a haber un testimonio, Señor, de que hemos sido llamados a cosas grandes y que somos la iglesia de esta generación, la iglesia poderosa en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy voy a hablar algo hasta donde el Espíritu me permita, y es un tema que tiene que ver con lo profético y los profetas de esta generación. Y es un tema que tiene que ver con el espíritu profético, y es un tema que tiene que ver con esta generación. Pero vuelvo y digo, este es un tiempo donde Dios está resurgiendo el modelo a través del ministerio profético, y donde el Espíritu Santo está trayendo verdades para llevar a la iglesia a su estación más alta en la gloria que Dios ha destinado para la iglesia. Y lo que voy a hablar, el tema que voy a hablar, el mismo Espíritu Santo me dijo, primeramente para ti, porque se trata aún del mismo propósito por el cual te tengo en este tiempo como profeta, y aún por el cual estás en la iglesia que estás, y por el cual te he llamado a ministrar al pueblo y a las naciones. ¿Y de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de un tema que yo lo he llamado el movimiento de los hijos. ¿Cómo? El movimiento de los hijos. Mire, a través de las generaciones lo encontramos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. El Padre se ha manifestado a través de patriarcas, a través de reyes, a través de sacerdotes, a través de profetas, a través de jueces. Pero en esta generación el Espíritu Santo quiere moverse a través de los hijos. Y el tema es el movimiento de los hijos. Romanos capítulo 8, versículo 19. Vamos a dejar un fundamento para empezar a tocar el tema. Romanos capítulo 8, versículo 19. Dice la Escritura, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Mire lo que dice tan poderoso. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Hay un hijo de Dios aquí? Amén. Es tremendo, ¿cierto? Lo que dice esta porción bíblica. Diga conmigo, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios.
de los hijos de Dios. Y voy a hablar de alguien llamado Eliseo. En lo que yo he estudiado, en lo que la revelación del Espíritu me ha entregado, para mí Eliseo es prototipo del ministerio profético y del mover profético para la iglesia de estos tiempos. Escuchen. Eliseo es un modelo profético para esta generación. Y si usted mira el libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19, le voy a decir dos cosas. Primero, dice la Biblia que Eliseo araba con 12 yuntas de bueyes. Diga conmigo, 12 yuntas. ¿Sabe? El número 12 es el número de gobierno apostólico. Por eso yo creo que Eliseo es representativo del ministerio y del mover profético para nuestros días. Dice la palabra también que él araba con la última yunta de bueyes. Y la Biblia me dice que los últimos serán primeros, hablando de esta generación. Y hay muchos principios, aunque se manifiestan en el tiempo de la gracia, que yo he encontrado en Eliseo por la revelación que me ha dado el Espíritu Santo. Pero voy a hablar de 7 verdades que encuentro en la vida de Eliseo, que son una senda para mirar para la iglesia profética de estos tiempos. Y la primera verdad es que Eliseo caminó bajo cobertura. Caminó bajo cobertura. O sea, en obediencia. Yo sentí cuando estaba en esta casa, y sé que es del Espíritu, que hay más de una persona de esta congregación que está en un proceso. Que hay más de una persona y más de una familia aquí que está en situaciones de adversidad. Yo sé lo que estoy diciendo. Pero usted sabe que cuando la adversidad viene o el proceso viene, es donde más nosotros tenemos que estar enfocados, es donde más tenemos que estar en la congregación escuchando, porque Dios tiene el alimento a tiempo. Y es donde más tenemos que estar en la presencia del Señor. La mayoría de cristianos, cuando viene el proceso, mengua, se aleja de la oración, se aleja de la congregación, se desconecta de oír a Dios, y el enemigo empieza, escuche, a desviar el propósito, porque cada proceso en Dios es por causa de un propósito. Vamos a otra verdad. Eliseo transicionó en el proceso. O sea, lo que estaba hablando ahorita, no se quedó llorando, lamentándose, sino que transicionó. Fue detrás de su propósito. Tercero, Eliseo no se separó de su conexión en Dios. ¿De su qué? De su conexión en Dios. Siempre estuvo al lado de Elías. Esto se llama en el sentido profético alineamiento. Cuarto principio, por así llamarlo. Guardó su corazón en el proceso. En una parte de la escritura, en 2 de Reyes capítulo 2, dice que llegaron 50 hijos de los profetas a decirle a Eliseo: quítate en medio de Elías, porque Elías va a ser arrebatado. Ellos lo sabían como hombres de Dios. Pero ¿sabe qué le dijo Eliseo? Cállense, yo lo sé. No permitió que su corazón se contaminara. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que desarrolló carácter. ¿Desarrolló qué? Carácter. Quinto, Eliseo desarrolló su propósito en Dios. Eliseo desarrolló su propósito en Dios. A eso yo lo llamo voluntad divina. Cuando pasaron el Jordán, Elías y Eliseo, Elías le dijo a Eliseo: pide lo que quieras. Si Dios le dijera a usted, o me dijera a mí en esta noche, pide lo que quieras, ¿qué pediríamos? Bueno, se lo dejo a su razonamiento, a su deseo. Pero ¿sabe qué dijo Eliseo? Yo quiero una doble porción de tu espíritu. El momento más crucial por el cual Eliseo había luchado
Fue un momento en que él supo definir su propósito, porque siempre lo persiguió. A veces no entendemos que hay un propósito por el cual tenemos los procesos. Por eso digo que Eliseo desarrolló su propósito en Dios. Sexto, Eliseo manifestó el diseño de los hijos. ¿Y de qué tema estamos hablando? Del movimiento de los hijos. Eliseo manifestó el diseño de los hijos. ¿Sabe cuál es ese diseño? La paternidad. Porque cuando Elías iba a ser arrebatado en un torbellino y los carros de fuego dividieron a Elías y a Eliseo, él expresó estas palabras: Padre mío, gente de Israel y su gente de a caballo. A Eliseo se le fue manifestada la paternidad, algo que es necesario para el movimiento de los hijos. Y ya vamos para allá, hermano. Estoy dejando unas bases, y hay muchas más, pero estoy dejando unas bases para decirles por qué yo pienso que Eliseo es prototipo del ministerio profético de estos tiempos y del modelo profético y del mover profético. Séptimo, dio continuidad al modelo espiritual a través de la herencia. Diga conmigo: herencia. Repito, dio continuidad al modelo espiritual a través de la herencia. Ustedes saben que Eliseo recibió una doble porción, ¿cierto? Los hijos reciben mayor honra. Y la pregunta para nosotros sería: ¿qué está pasando con los hijos de Dios en estos días? ¿Por qué los hijos de Dios no estamos llegando al propósito o estamos manifestando el propósito que nos habla Romanos 8:19? Dice que el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los dones de Dios, la manifestación de los profetas, la manifestación de los apóstoles, la manifestación de los evangelistas, de los maestros. No, dice la manifestación de los hijos de Dios. Y dice la Escritura en Romanos que la naturaleza está con dolores. ¿Cuándo es que una mujer está con dolores de parto? Cuando ya pasó su proceso y está a punto de dar a luz. Isaías capítulo 60, versículo 1. Yo creo que este es un mensaje profético para nuestros días. Dice: levántate y resplandece, porque ha llegado, dile a tu hermano, ha llegado tu luz. Diga: la revelación de quién eres. Y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Hay algo que necesita dar a luz los hijos, y es la gloria. La gloria nos pertenece. Hay algo que quiero decirles. El movimiento de los hijos. Hay tres cosas, pueden haber muchas más, pero que yo definí aquí, que trae el movimiento de los hijos. Aleluya. Una es un despertar espiritual. Escuche lo que le estoy diciendo, porque yo tengo este material y se lo voy a dar. No se preocupe por anotar de aquí en adelante. Aquí lo tengo y yo se lo voy a dar. Escuche el desarrollo de lo que el Señor me está entregando. Pero lo que le estoy dictando aquí, los tres puntos están en este material. Primero, el movimiento de los hijos trae ¿qué? Un despertar espiritual. Segundo, establece el modelo original. Y tercero, da a conocer el corazón del Padre. Usted va a entender algo muy poderoso esta noche. Si usted abre su espíritu a esta revelación, créame que su vida tiene que ser diferente. Yo le voy a decir algo. Yo estoy hasta ahora sumergiéndome como un buzo espiritual a esas aguas profundas. Y quiero entender, porque hoy analizaba que esto es crucial, fundamental, que este es el corazón de Dios para la iglesia en nuestros días. Alaba al Señor. ¿Usted cree que usted necesita un despertar espiritual? Créame que yo lo estoy anhelando y lo creo que lo necesito.
que está ahí a la puerta, algo muy glorioso. Segundo, este movimiento de los hijos establece un modelo original. ¿Qué es un modelo original, hermano? Dios va a llevar todas las cosas en este último tiempo al orden con el que fueron establecidas desde el principio. Hay muchas cosas que están en desorden. Hay algo que el Señor va a reorganizar dentro del reino a favor de su iglesia. Y lo que hablamos de que este movimiento de los hijos va a dar a conocer el corazón del Padre es que se ha perdido un enfoque primordial en la iglesia, es poder tener una relación clara y profunda con nuestro Padre Celestial. Y hablando de paternidad, que es un tema que va más adelante, hermanos amados, yo le decía, Señor, ayúdame para aprender y para poder enseñar, porque he encontrado que es algo que carece el mundo y la iglesia está careciendo de paternidad. Y que es una raíz tan profunda que está siendo nutrida por cosas incorrectas en la iglesia. Que hay que arrancar esa raíz de falta de paternidad y poder arraigarnos, a conectarnos con esa figura paterna del Padre Celestial. Escuche, no podemos nacer, crecer y desarrollarnos como hijos de esta generación sin el espíritu de la paternidad. Malaquías capítulo 4, versículos 5 al 6. Usted sí sabe que estos dos versículos cerraron el Antiguo Testamento, que fueron las últimas palabras con las que se cerró el Antiguo Testamento, para venir un tiempo, años, se dice 400 años de silencio de Dios, y luego empezar el Nuevo Testamento, para empezar a darse a conocer el reino. Pues cuando estas palabras se establecieron es porque tienen algo muy profundo que decir para nosotros. Y dice la Biblia, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, diga conmigo, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Estamos hablando del movimiento de los hijos. Pero voy a decirle algo en cuanto al movimiento de los hijos. El movimiento de los hijos es el legado para esta generación que está aquí. Y es el legado que nosotros tenemos que entender para permitir que ese espíritu de Dios de paternidad engendre una nueva generación. Escúcheme. Y hablando de esto, cuando hablamos de movimientos, en todas las generaciones han habido movimientos. En esta época encontramos el movimiento de la nueva era. ¿Alguien ha escuchado sobre el movimiento de la nueva era? ¿Cierto? Encontramos el movimiento LGTB, que sabemos que es cierto, LGTB. Encontramos el movimiento de la liberación femenina. Y cuando esos movimientos empiezan a surgir, suenan como raros, son extraños, la gente se hace preguntas, pero cuando esos movimientos empiezan a tomar la mente y el corazón de la gente, la sociedad se va dejando llevar y empieza a haber una transferencia espiritual que hace que una generación se mueva en un sentido contrario al que venía. Escúcheme lo que le estoy diciendo, para dar a entender de qué se trata el movimiento de los hijos, al cual el Espíritu Santo se refiere. Es importante entender que todo nace y todo se desarrolla a través de una paternidad. ¿Cuántos saben que el diablo también es padre? La Biblia lo declara como un padre de mentira. Una cosa es haber sido hechos hijos. ¿Cuántos son hechos hijos? ¿Cuántos creen la Biblia que dice, y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios? Esa es una verdad. ¿Cuántos la creen? Pero muchos no entendemos ni sabemos
¿qué es ser hijos? Porque usted dice amén por fe, pero ¿qué significa ser hijos? En la Biblia encontramos dos hijos, un hijo pródigo, que lo llama así la Biblia, y el hermano del hijo pródigo, ¿cierto? Y ninguno de los dos sabía que era ser hijos, porque el que estaba en casa no sabía, y el que se salió a desperdiciar su herencia menos. Y uno de los problemas más serios que tiene esta generación, y aún tiene el pueblo del Señor, escuchen, es que se ha perdido la identidad. Esa palabra usted grábela en su mente, grábela en su corazón. ¿Se ha perdido qué? La identidad. Y muchos decimos ser hijos, pero no sabemos qué es. Y toda falta de identidad tiene su lugar en el pasado. Esto es algo generacional. ¿Por qué hay tanta drogadicción, hermano? ¿Por qué hay tanta prostitución? ¿Por qué hay tanta gente en la cárcel y yendo a la cárcel? ¿Por qué hay tanta gente envuelta en tanta maldad y en tanto pecado? Hay una sola razón. Y es que no tuvieron un padre que les modelara. Yo siento al Espíritu de Dios aquí. Y he encontrado que esta es una raíz que esta generación necesita identificar y necesita arrancar para establecer el diseño verdadero de la identidad de lo que significa ser hijos. ¿Usted sabe por qué nosotros peleamos tanto entre nosotros? Tenemos tantos conflictos dentro de nosotros como iglesia. Hay muchos hermanos que no nos llevamos bien o no se llevan bien. ¿De dónde vienen tantos problemas y tantas dificultades? Eso no empezó en la congregación. Yo le dije el miércoles pasado. Eso viene de afuera. Eso es generacional. ¿Y por qué estoy hablando de este tema? Este tema no se salió del tema, valga la redundancia. Este tema tiene que ver con el ministerio profético. Este tema tiene que ver con los 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Este tema tiene que ver con los dones: palabra de ciencia, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu, don de milagros. Amén. Todos esos maravillosos dones tienen que ver con la vida espiritual de la iglesia. Porque es que hay un problema, escuchen. Usted no puede sobreedificar sobre una base o fundamento que no esté estable o firme. Si usted se para en un lugar donde hay un poco de tablas podridas y empieza a saltar, ¿qué le puede pasar? Lo más probable es que pase derecho, y si hay un hueco ahí para abajo, se puede hasta matar. Usted no puede, hermano, crecer a dimensiones de gloria sin tener un fundamento firme, fuerte, que lo pueda sostener. Porque escuche, esto se lo voy a decir con mi propia vida, con mi propio testimonio. Avanzar, crecer, o sea, no es fácil, no puedo decir que es fácil, pero es más difícil mantenerse. Porque si usted sube una montaña, le va a costar subir una montaña, y algunos hemos subido alguna montaña. Pero usted, el estar arriba, va a soportar vientos fuertes, tal vez frío, calor, muchas circunstancias adversas. Le costó subir, pero cuesta más mantenerse. Y la única manera de que usted y yo nos mantengamos y podamos permanecer creciendo es enraizando nuestra vida espiritual en un fundamento más sólido del que ya tenemos. Si usted va a levantar un edificio de 7 pisos, y hablando del edificio de 7 pisos, el Señor me dijo que la escuela profética era un edificio de 7 pisos, porque yo estoy tocando temas que el Señor me ha dado para establecer una escuela profética. Me dijo que era un edificio de 7 pisos, y para usted levantar un edificio de 7 pisos, ¿qué es lo primero que tiene que mirar? Las bases. No van a ser las mismas que cuando se levanta una casa de un piso. Tienen que ser más profundas, ¿cierto? Porque lo que va a sostener es un peso mayor.
Escuche, mi iglesia, para la gloria de Dios, y sé lo que le voy a decir, usted está recibiendo un peso, y no es cualquier peso, es un peso fuerte, pero este peso es lo que el Señor quiere que usted y yo llevemos, que es el peso de la gloria de Dios de los hijos. La Biblia dice que la naturaleza está con dolores de parto y que ella misma está esperando algo. Y la Biblia dice que es la manifestación, lo que está dentro de nosotros, la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y de qué estamos hablando? Del movimiento de los hijos. Usted y yo no somos una generación cualquiera, somos la generación del mejor vino. Yo no sé si usted lo cree, pero yo lo estoy creyendo. Ahora yo quiero hablarle de algo que tiene que ver con la paternidad. ¿Por qué estoy hablando de paternidad? Porque para nosotros ser hijos necesitamos conocer el corazón del Padre. Porque para nosotros desarrollarnos como hijos necesitamos andar bajo cobertura de paternidad. Porque para nosotros dimensionar la vida que tienen los hijos necesitamos entender cómo se desarrollan los hijos. Escuchen. Y hay varios beneficios que anoté aquí de la paternidad. Primero, la paternidad restaura todo diseño generacional. ¿Qué hace la paternidad? Restaura todo diseño generacional. Y más de uno de los que nos congregamos en las iglesias, escúchenme, tenemos problemas que son raíces generacionales. Y una de las raíces más fuertes es que no tuvimos un padre que nos modelara. Yo he visto hombres, y cuando hablo de hombres de 30 y más años, llorar como niños cuando les he ministrado el Espíritu del Padre. Y aquí está una pareja que sabe de lo que estoy diciendo, que ellos fueron testigos en Bogotá de lo que estoy diciendo. Era un hombre llorar quebrantado, pero no llorar como lloramos a veces nosotros, con un gemido que salía de lo más profundo de su ser. Cuando le pedí perdón como padre, haciendo las veces de su padre, hablo espiritualmente, Dios me dijo que lo hiciera. Y cuando le pedí perdón y lo abracé, este hombre fue algo tremendo, que aún todavía yo digo, wow, terrible lo que es tener una carencia de paternidad. Y muchos, por no decir la mayoría del pueblo cristiano, tiene esa necesidad de ser restaurados en la paternidad, para que puedan desarrollarse como hijos. Unos a mayor nivel que otros, según su proceso, desde que nacieron hasta el día en que están sobre la tierra. La paternidad es el más alto nivel desde donde el reino opera. Y yo les decía que Dios ha hablado a través de patriarcas, que Dios ha hablado a través de profetas, que Dios ha hablado a través de jueces, de reyes, de sacerdotes, pero de la manera más maravillosa, más poderosa que Dios ha hablado en la tierra y que se ha manifestado en la tierra es a través del modelo de hijo. ¿Y sabe a quién me refiero? A Jesús. Es el modelo perfecto del reino mismo. Por eso digo que la paternidad es el más alto nivel desde donde Dios opera en el reino. ¿Le parece interesante entender y vivir bajo paternidad? ¿Le parece interesante, hermano? Entendiendo esto. La paternidad es un modelo generacional. Esto no me lo estoy inventando. En la Biblia, Dios mismo se hace conocer como el padre de Abraham, el padre de Isaac y el padre de Jacob. Aún las maldiciones son por causa de la paternidad, porque Dios visita la maldad desde la tercera y cuarta generación, desde los padres, no dice desde la madre, desde los padres, hacia los... ¿Sabe por qué no dice de las madres? Porque la figura de autoridad es el papá, es el varón. Y todo lo que está debajo del cielo está sometido a este diseño de autoridad y de gobierno. O sea, me refiero a paternidad. ¿Cuántos alaban al Señor?